Bien, vamos a comenzar con la historia obstétrica. Grávida es el número de embarazos. Nuligrávida es la mujer que nunca ha estado embarazada. Multigrávida, la mujer que ha estado más de una vez. Para es el número de embarazos completados. Pero para que sea completado el embarazo, este debe haber sido por encima de las 20 semanas de gestación. Nunca por debajo de las 20. Es decir, para número de embarazos completados por encima de las 20 semanas. Pongamos un ejemplo. Gesta 1 o G1 para 0 sería un primer embarazo, es decir, un embarazo y 0 parto. Ese sería el modelo. Ahora, una gestación múltiple cuenta como un solo nacimiento. Y madre de trillizos, por ejemplo, después de una primera gestación sería gesta 1, parto 1, porque aunque haya parido 3 niños, el parto fue uno solo. Edad gestacional. Para la edad gestacional tenemos que estas son las semanas que se cuentan desde el último periodo menstrual. En el caso de la concepción, que ocurre al cabo de 2 semanas, sería 15 días antes del periodo de pérdida de la menstruación, ¿okay? Porque esto es lo que generalmente contamos. El contraste con el desarrollo o la edad embrionaria, que se considera a partir del momento de la concepción como la semana 0. A término, 37 semanas o más. Pretérmino, menos de 37 semanas. Posttérmino, más de 42 semanas. Regla de Naegele, que es la que más se usa, sería para la edad gestacional. En la edad gestacional tendríamos que sumarle al último periodo menstrual, al último periodo menstrual, el día de la caída de la regla, se le suman 7 días y se restan 3 meses al último periodo menstrual. Y con eso tenemos la edad gestacional probablemente calculada. Trimestres son primer trimestre de la semana 1 a la semana 12. Segundo trimestre de la semana 13 a la semana 27. Tercer trimestre a partir de la semana 28 hasta el nacimiento. Diagnóstico del embarazo lo hacemos por diferentes métodos. Vamos al método de testear la gonadotropina coriónica humana. La gonadotropina coriónica humana o HCG usualmente se detecta, es un test basado en anticuerpos para la subunidad beta de la HCG. Lo que detectamos es esa subunidad beta cuando se hace este test. Hay test de sangre del suero y hay un test de orina. El caso del test de sangre es más sensible para detectar la HCG y puede detectar un nivel realmente muy bajo, entre 1 y 2 microunidades por mililitro, y puede ser positivo dentro de la primera semana de concepción. También hay test urinario. En este caso, el umbral de HCG debe estar entre las 20 y las 50 microunidades por mililitro para hacer el diagnóstico, y puede que no sea positivo hasta la segunda semana o más de la segunda semana. Esto hay que tenerlo en cuenta porque es más sensible el test de sangre. ¿Qué es la HCG subunidad beta? Bueno, la subunidad beta de gonadotropina coriónica es una hormona, pero lo que nos interesa es que esta subunidad beta se dobla alrededor de 48 horas desde que comienza a incrementarse inicialmente. Si cada 48 horas su valor se dobla cuando la mujer queda embarazada, debería ascender por lo menos hasta un 60% de su valor inicial al cabo de 48 horas. El pico es alrededor de 100.000 microunidades por mililitro entre la semana 8 y la semana 10 de gestación. Esto es súper importantísimo. Ahora, no sirve para edad gestacional porque sus valores son muy irregulares y pueden cambiar. Va a declinar alrededor de las 12.000 microunidades por mililitro a la semana 20. Por lo tanto, ese declinamiento que ocurre después de haber alcanzado el pico entre las 8 y las 10 semanas, desde 100.000 bajar hasta 12.000, es algo fisiológico que ocurre alrededor de la semana 20, y luego cuando la mujer da luz, pues por supuesto ya va al suelo, desaparece prácticamente su concentración en sangre. Tiene un amplio rango de valores y de picos para cada mujer diferente en cuanto al valor. Entonces esto como que no es útil para determinar, como ya dijimos, la edad gestacional. Solamente se usa para diagnóstico, y usualmente es medida 2 veces al comienzo del embarazo. No se mide de manera rutinaria después del embarazo. El ultrasonido para el diagnóstico del embarazo
se usa después que tenemos un test de gonadotropina coriónica humana subunidad beta positivo, ¿no? Confirmamos entonces que hay un embarazo intrauterino, que es la mayor utilidad del ultrasonido. Confirmar que el embarazo no está fuera del útero. Y por supuesto nos ayuda a saber la edad gestacional, ya que en el primer trimestre es el método más seguro, más exacto para medir edad gestacional. Inclusive existen valores de la edad gestacional de acuerdo a los puntos que se miden en el ultrasonido para la edad gestacional. Por ejemplo, el saco gestacional se ve entre las 4.5 a 5 semanas. El saco vitelino se ve entre las 5 y las 6 semanas. El polo fetal se ve entre las 5.5 y 6 semanas. Entonces es muy útil. En cuanto a la edad gestacional en el embarazo temprano, se van a utilizar unas medidas que se usan por debajo de la semana 13 en el primer trimestre, que es la medida que en inglés se llama Crown Rump Length, que significa longitud coxirrabadilla. En español se correlaciona muy bien con la edad gestacional y es un parámetro biométrico muy exacto, el más exacto de todos, para poder determinar la edad gestacional. Si se hace por debajo o igual a las 9 semanas de gestación, el error o el margen de error de la fecha de edad gestacional es alrededor de 5 días más o menos, y más o menos de 7 días a partir de la semana 9 hasta la semana 13. Es decir, que es un método bien exacto. Por supuesto, existen tablas que te permiten relacionar la longitud coxirrabadilla en milímetros con la edad gestacional en semana, y esto, cuando hacemos las mediciones con el ultrasonido, se puede verificar muy bien. En el caso del segundo al tercer trimestre, el ultrasonido se usa igualmente para detectar la fecha de embarazo que tenemos. Si no se usó en el primer trimestre de gestación, pues es útil también en el segundo y en el tercer trimestre, pero ya hay algunas inexactitudes. Se miden 4 marcadores biométricos, que son los marcadores biométricos estándar para estimar el peso fetal. Uno es el diámetro biparietal, el otro es la circunferencia cefálica, el tercero es la circunferencia abdominal y el cuarto es la longitud femoral. Se usan para evaluar el crecimiento del feto, y estas medidas son comparadas con el tamaño que se espera basado en los datos que nos aportó el ultrasonido del primer trimestre. Entonces podemos comparar y darnos cuenta si hay un crecimiento normal o hay un crecimiento retardado, o inclusive si hay un crecimiento acelerado, que puede suceder también. En cuanto a la fecha, más o menos a la edad gestacional in vitro, cuando hay una fertilización in vitro, se calcula añadiendo 266 días a la fecha de concepción. Hay que decir que al examen físico, el fondo uterino se va a encontrar, midiendo desde la sínfisis de pubis hasta el fondo uterino, este debe aumentar la distancia de 1 centímetro por semana. Los tonos fetales se van a escuchar entre las 10 y las 12 semanas, y las pataditas que da el bebé o movimientos fetales entre las 18 y las 20 semanas para la nuligrávida, y entre las 16 a 18 semanas para la multigrávida, es decir, 18-20 para la nulípara y 16-18 para la multípara. En cuanto a la discrepancia entre tamaño y fecha, bueno, puede existir una desproporción que no macheen la altura del fondo palpable con la fecha de gestación que se ha calculado para el embarazo, cuando hacemos las medidas físicas con las medidas de fecha que tenemos. Y esto puede ser debido a una datación que hayamos hecho, un cálculo incorrecto de fecha, ya sea porque la mujer se haya equivocado o por otra razón que nosotros hayamos cometido un error. Por lo tanto, lo que se recomienda es, en estos casos, hacer un ultrasonido para verificar más exactamente dónde estuvo el error. Claro, hay fetos que son más grandes, o embarazos, perdón, que son más grandes de lo esperado, y otros que son más pequeños de lo esperado para la edad gestacional. Cuando son más grandes de lo esperado para la edad gestacional, tenemos que plantear la gestación múltiple, la macrosomía, el polidrácnios y el embarazo molar. Y cuando son más pequeños para la fecha datada, entonces tenemos que decir que pudiera ser debido a una restricción del crecimiento
crecimiento fetal, a un oligoamnio, que se haya muerto el feto, es decir, que haya habido una muerte fetal no detectada y por eso no hay un crecimiento. Hay una serie de síntomas y signos en el embarazo. Bueno, lo clásico es la menorrea, que es la ausencia de periodo menstrual, pero la mujer puede detectar esta menorrea ya desde el primer periodo. En el primer trimestre de la gestación va a tener más o menos náusea, puede tener vómito, fatiga general, aumento del tamaño de las mamas y calambres o retortijones ligeros en el útero. Al examen físico podemos encontrar telangiectasia, eritema palmar, la coloración que va ocurriendo y se va notando en la línea alba, la que se llama línea negra. Hay un signo a la palpación del cervix, del cuello uterino, que es el reblandecimiento del cervix, que se llama signo de Goodell, y hay un signo que es el reblandecimiento del útero, que es el signo de Ladin. También hay un signo que se llama signo de Chadwick al examen físico, que es la decoloración azulosa de la vagina y del cuello de la mujer, el cuello del útero. Además de que ocurren cambios fisiológicos. Le agradezco que se suscriban al canal y que seguiremos subiendo videos al respecto, audiovisuales como este, y por supuesto recuerden siempre la máxima, que el que no vive para servir no sirve para vivir. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.